Se llevó. Hola, ¿cómo está mi hermosa familia? Quiero agradecer a todas las que van llegando a este su canal Corazón de Chicas. Estoy muy contenta por poderles mostrar un nuevo video. Gracias a todas las que están aquí conmigo, ya desde hace un tiempo también. Gracias por todo su apoyo. Hoy, antes de ir al supermercado, pasamos con mi hija a este lugar tan hermoso y se nos antojó parar a tomar un café. Así es que me van a acompañar unos minutos. La verdad, te pregunto, ¿podemos olvidar por un momento todas las actividades que tenemos pendientes? Ay, tiene su patita lastimada. Ay, sí es cierto. Hola. Uy. Y es que me dirás, pero Cindy, tengo niños pequeños, tengo que ir a la escuela, tengo que ir a una consulta, pero hasta en medio de todas esas tareas podemos regalarnos un tiempo. Encontramos tiempo para todo, ¿por qué no encontrar tiempo para nosotras mismas? Disfrutar de todo lo que Dios nos regala en abundancia es una manera también de mantener una mente sana y libre de la ociosidad. Nos permite meditar y reflexionar. Recuerden que cuidar de nosotras mismas también es cuidar y amar a nuestra familia. Es una manera de demostrar nuestro servicio a Dios por medio del hogar. Yo ya había hecho varias actividades como lo han visto en otros videos, y es que acostumbrarnos a dormir y a levantarnos temprano nos hará rendir mejor nuestro tiempo y podemos administrarlo de una mejor manera, de una manera correcta. Híjole. Dice, hay más, hay más. Ya bola asado. Híjole, de veras. La boca. ¿Quieres más? Ya comiste eso. Todavía puedo, dice. Ahí hay otro. Y agarra y pum, se va. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo sé que no soy perfecta y Dios sigue moldeando mi corazón. Solo intento hacer lo que me hace feliz y tratando cada día de reflejar el carácter de Cristo, buscando obviamente cada día más de su palabra.
Y bueno, pues ya nos tocó llegar al supermercado y una manera de servir a Dios en nuestro hogar también es demostrando el amor y cuidado a nuestra familia. Sabemos que un dilema de todos los días es ¿qué haremos de comer hoy? Y me pasó que muchas veces terminaba pues hasta enojada pues la verdad es que no se me ocurría nada. Entonces poco a poco pues he aprendido a planear un menú anticipadamente, tomando en cuenta a mi esposo, a mis hijas, a mí misma, algo que se me antoja en ese momento. Y es que cuidar de ellos me mantiene contenta, me mantiene en paz. Al escoger los alimentos y hasta la elaboración de estos mismos, es una manera también de cuidarlos, para que se alimenten de una forma sana y limpia. Y es que trato de que coman frutas, verduras, menos alimentos con muchos conservadores y pues aunque pues la verdad es que no los he eliminado del todo los alimentos con conservadores, me deben de poner una palomita, amigas, porque voy muy avanzada en esto. Y bueno, amigas, pues la verdad es que en esta ocasión la comida fue idea mía. Se me antojaban los camarones empanizados y eso fue lo que compré. Llegué a esta pescadería donde ya te limpian el camarón y lo abrieron en forma mariposa y la verdad es que es una ayuda porque así ya no estoy en casa limpiándolos, retrasándome con mis actividades. También compré un poquito de pescado para hacer ceviche, que aunque no se los mostré, salió delicioso. Y como ama de casa que siempre anda buscando calidad y precio, pasé a esta recaudería a comprar cebolla, a comprar jitomate. Me encontré por ahí unas mandarinas que me llevé a casa y la verdad es que estaban muy dulces. Y bueno, me faltaban otras cosas para el ceviche, como les comento, como esta salsa que por acá se encuentra, salsa huichol. Dime si la encuentras en tu ciudad porque creo que en México y en Acapulco no las he visto, la verdad. Amigas, hace unos días leí un versículo que dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y es que cada uno puede escudriñar este pasaje, ¿verdad? Pero en lo personal creo que si no proveo lo necesario para mi casa y sobre todo con amor, entonces no he aprendido nada y es ahí cuando también nos damos cuenta de nuestro servicio a Dios por medio del hogar. Y aunque yo sé que gracias a Dios mi esposo sale a trabajar para proveer de lo necesario en la casa, no puedo ignorar el hecho de que me quedo en casa cuidando de ser intencional y diligente en la administración y el cuidado de mi hogar, ya que juntos formamos un equipo. Siempre agradezco a Dios por el trabajo de mi esposo y por poner alimentos en nuestra mesa. Me imagino a Dios abriendo la ventana de los cielos, esperando a que mi actitud y mis acciones suban como olor fragante. Hola amigas, ¿cómo están? Ya venimos llegando del súper, me apuré a guardar un poquito, todavía me falta y todavía ahorita aspiré porque tuve que llegar a barrer y ya es tarde, ya me tengo que apurar con la comida, solo que eso no se los grabé para que el video no se haga tan largo. Y pues ahorita yo creo que voy a quitar mi mantel de la mesa y voy a ponerme a hacer la comida, en lo que me habla mi esposo para ir por él al trabajo. Y pues bueno, en la mañana nos fuimos a dar una escapadita por ahí con mi hija y estaba tan lindo, el clima estaba muy bonito, pero ahorita ya es tarde y ya empieza a sentirse calorcito. Ya ando sudando, pero está corriendo viento, así es que entra y sale, entra y sale. Pero pues aquí andamos, amigas, vamos a hacer la comida porque se hace tarde.
Limpiar y cocinar con amor también se considera un acto de servicio. Mientras limpiamos, ordenamos y le damos belleza a nuestro hogar, podemos buscar de Dios agradeciendo su provisión. Pues no solo se trata de embellecer el exterior, sino de dar afecto, cultivando en amor los corazones de nuestra familia, teniendo como huésped especial a Cristo en cada uno de nuestros hogares. Voy a hacer unos camarones empanizados y voy a estar utilizando este empanizador que es de la marca Pan Sazón. Tiene tocino, pimienta y limón. Le voy a estar poniendo la mitad y como necesito que estén crujientes, le voy a poner la mitad de este empanizador que es de Kellogg's. Por aquí les estaré poniendo la imagen. Y bueno, el empanizador de Pan Sazón ya no necesita sal, tampoco necesita ponerle leche o huevo, pero la verdad es que le puse un poquito de huevo porque como le revolví otro, pues bueno, necesitaba algo para poder pegar el pan, ¿verdad? En alguna ocasión me dieron un tip. Cuando vamos a empanizar el pescado, lo vamos a empanizar con la leche evaporada, ya que este hace como una especie, vamos a ponerlo así, de resistol y entonces no se despega el pan molido del filete, ¿verdad? Así es que yo les paso ese tip también, que cuando vayamos a empanizar un pescadito, ponle leche evaporada en lugar de leche normal o huevo y vas a ver cómo te van a quedar bien bonitos. Está corriendo muchísimo aire, así es que tuve que cerrar la ventana porque me volaba todo el pan molido, por todos lados andaba volando. Y bueno, amigas, es el turno de pelar las zanahorias, picarlas en cuadritos porque voy a hacer un arroz rojo. Cuando escuché esta música, dije, esta es la indicada. Me acordé mucho de mi mamá, pues mi abuelo por parte de mi mamá, él era músico y tocaba la marimba. Me encantó y cada que escucho la marimba, pues me acuerdo mucho de mi abuelo y por consiguiente, pues de mi mami. Y bueno, amigas, en este punto vamos a freír el arroz. Previamente ya está lavado y escurrido. Lo vamos a freír en un poco de aceite. Por ahí yo ya tengo licuado 3 jitomates, un pedazo de cebolla y un ajo, que es lo que le voy a poner ahorita al sartén. La verdad es que no encontré jitomate madurito, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Coquita, deliciosa. Ay, deliciosa. Y bueno, amigas, pues este es el momento de ponerle el jitomate. Vamos a colarlo. Después le voy a poner la zanahoria y una ramita de cilantro. A mí me gusta ponerle caldo de pollo en polvo. Si tú tienes caldo de pollo pues natural, ponle la otra taza. Acuérdense que por una taza de arroz son 2 de agua. Y bueno,
Si no te gusta consumir el caldo de pollo en polvo, pues puedes utilizar sal. Una vez que ya está rico de su sabor, le vamos a poner la otra taza de agua para que sean 2. Le vamos a bajar lo más que se pueda y lo vamos a tapar. Amigas, las necesidades de mi familia nos llevaron a tomar la decisión de quedarme en casa. Siempre que me iba al trabajo dejaba mi corazón en casa con mis hijas y no les voy a mentir, también mis pensamientos. Por eso doy gracias a Dios por brindarme la oportunidad de quedarme a cuidar a mis hijas desde casa. Admiro mucho a las mamás y papás que hacen sus 2 funciones. Tienen doble mérito, pues no es nada fácil trabajar y atender el hogar. Muchas veces cometemos el error de creer que nuestro progreso lo debemos de medir comparándonos con los demás o de lo que vemos en las redes sociales. Pero debemos entender que lo primero es caminar agarrados de la mano de Dios. Y es Él quien nos hará ver primero sus bendiciones, que nos da día con día, haciéndonos sentir contentas con lo que ya tenemos, con lo más valioso y que no se compra con nada, como lo es la familia, tus hijos, tus amistades, el amor, sintiéndonos plenas, ya sea con el trabajo, en la escuela o en la casa. Amigas, hoy ha sido un día, pero bien movido, entonces voy a ir por mi esposo y ahorita seguimos con la comida. Creo que mi hija me va a ayudar a hacer el agüita de piña, pero bueno, ahorita regresamos a casa, amigas. Nos vemos. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Qué hermoso pasaje, y es que Dios nos ama tanto que todas las respuestas están en su bendita palabra. Y ahora sí, amigas, ya estamos sirviendo la comida. Mis hijas ya habían comido, yo solo estaba esperando a mi esposo. Y aquí estoy poniendo un poco de arroz, una ensalada que hizo mi hija Sofía, a la cual le puso tomate cherry, le puso espinacas, lechuga, pimiento amarillo y zanahoria rallada. A nosotros nos encantan las ensaladas. Yo le pongo aderezo de vinagre balsámico con un poquito de albahaca. Y la verdad es que sabe riquísimo. En esta ocasión mi hija también me ayudó a hacer el agua de piña, pues como saben tuve que salir a recoger a mi esposo y ella fue la que se quedó apoyándome aquí para terminar la comida, amigas. Buen provecho y que Dios bendiga sus alimentos si es que estás comiendo, desayunando o cenando. Para servir a Dios en tu hogar con gozo, recuerda hacerlo todo como para el Señor. Podemos servir a Dios en el hogar.
Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro video más. Debemos aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna. Esto cambiará tu forma de ver la vida. Que Dios te bendiga.